Hola, estamos hoy día viviendo la situación de Afganistán, el retiro de las tropas de Estados Unidos, y queremos conversar con un experto en la materia que es el profesor Paulo Bota, director ejecutivo del programa para Medio Oriente de la Universidad Católica de Argentina. Y quiero partir, Paulo, junto con agradecer tu participación. Partamos con los errores. ¿Dónde estuvieron los errores de Estados Unidos? Se achaca una parte a las negociaciones del gobierno de Trump con los talibanes y la firma del 2020. Algunos dicen los errores de cálculo del presidente Biden en acelerar el retiro de tropas, o incluso algunos dicen que no es solamente una derrota para Estados Unidos, sino esa coalición de países, Inglaterra, otros países de Europa, que han participado durante estos 20 años en tratar de reconstruir Afganistán. Hola Jorge, bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, yendo a tu pregunta, creo que nunca hay ninguna situación que sea totalmente unidimensional, es multicausal. En este caso yo podría decir, hay muchas causas de carácter político, muchas causas de carácter militar. La causa de carácter militar básica es creer que un problema complejo como el de Afganistán se puede solucionar pura y exclusivamente por medios militares. Eso no hay forma de que se solucione de esa manera, ¿no? Ni siquiera en los primeros años del siglo XXI, donde con esa famosa surge, ese incremento sustancial de las tropas, ni siquiera se pudo detener la violencia. Entonces, es un tema complejo que no puede solucionarse desde el punto de vista estrictamente militar, como fue la visión norteamericana en los primeros años. En segundo lugar, también hay un problema político de fondo. El problema político, en este caso, tiene algunas aristas comunes con el caso iraquí, y es no se puede generar un proceso de unión nacional quitando del medio a actores que son significativos para parte importante de la población, ¿no? En el caso iraquí, pues todos los suníes no tenían que participar del gobierno, o los baasistas no tenían que participar. Acá ninguno de los talibanes tenía que participar. Eso obviamente que les quitó muy poco incentivo para estos grupos que estaban fuera del sistema para cooperar en la estabilidad. Entonces, y además hay otras cuestiones que ya podrían ser de carácter más bien de carácter cultural, y es confiar en un liderazgo que venía desde el exterior. Piensen que es casi lo mismo, ¿no? Ahmed Chalabi en el caso iraquí, Hamid Karzai en el caso afgano, gente que viene de afuera, que tiene muy pocos contactos con las bases, que quiere gobernar, altísimos niveles de corrupción, y después todo lo que a veces los medios se centran, que es una gran visión etnocentrista, creyendo que los valores y que las instituciones se pueden exportar como si fuera una especie de tabula rasa sobre el lugar donde se asientan, lo cual no es verdad. Entonces, contar con muy pocas bases de apoyo, no comprender culturalmente, quitar del medio algunos sectores que hasta ese momento habían sido representativos, con toda la discusión que podemos hacer, ¿no? De alguna parte de la comunidad, y luego confiar demasiado en las ventajas de carácter militar, pues fue una sangría para todos, una sangría en términos humanitarios, en términos fiscales, y luego lo que estamos viendo en la actualidad. Paulo, en la negociación del acuerdo que se firma en febrero del 2020, básicamente lo que pide Estados Unidos, los talibanes, es que no acojan, no protejan, no alojen grupos terroristas, como fue en su momento Al-Qaeda y que motivó la intervención del 2001. Eh, ¿Qué opinas tú de ese acuerdo? ¿Crees que se pecó de ingenuidad? ¿Crees que era muy frágil? ¿O bien que había una decisión reflejada también en las encuestas americanas que decían que continuar con esta intervención de 20 años no tenía valor para Estados Unidos, era un costo millonario, más de 2.000 muertes durante estas 2 décadas? O sea, una cosa premeditada, una falta de cálculo, una ingenuidad. ¿Cómo ves tú ahí la decisión de política exterior americana? Hay dos cosas que nosotros desde la universidad podríamos decir más bien desde el ámbito teórico, ¿no? Nosotros decimos que toda negociación, lo más complejo es entender las líneas rojas del otro, entender qué es lo que quiere y lo que no quiere el otro. Acá me parece que los norteamericanos se sentaron a negociar con las cartas sobre la mesa, ¿no? Se querían retirar porque, como decís vos, había una presión doméstica muy clara, había amplios sectores, no solamente de los analistas, sino de las instituciones, que veían que esto
podía convertirse en una guerra crónica, la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos de América, hay que recordarlo, ¿no? Duró 10 años Vietnam, duró menos de 5 años la Segunda Guerra Mundial, menos de 4 años la Primera Guerra Mundial, acá tenemos 5 años la Guerra Civil, acá tenemos 20 años de conflicto, o sea, hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, primero mostraron las cartas porque era pública la presión, también tenía que ver mucho también con la discusión interna entre demócratas y republicanos. También otra cuestión básica, que me parece que es todo texto legal es en última instancia la explicitación en términos jurídicos de una situación de poder. Y era muy difícil que el texto, lo que se firmó en febrero del 2020, pueda tener vigor hoy cuando el equilibrio en términos de poder se fue modificando sensiblemente. Entonces, de nuevo, la realidad de Afganistán de febrero del 2020 no es la realidad de agosto del año 2021, y por lo tanto, lo poco que se negoció, casi que a las apuradas y con un timing político doméstico, hoy en día no es aplicable. Perfecto. ¿Y alguna responsabilidad crees tú de Biden, ya que hablamos de las negociaciones del gobierno de Trump? Biden se acelera, se precipita, el argumento de ellos que están cumpliendo el acuerdo que ya se había firmado, donde se generan mucha expectativa, se confió en exceso del ejército afgano. ¿Dónde está la crítica que se le puede hacer al gobierno actual americano? Todos esos elementos y más. Es cierto que ellos están cumpliendo lo que el país firmó. Por lo tanto, no es una administración, es un nombre del Estado. Ese es el gran problema, ¿no? Pensemos cómo lo ven desde el lado iraní, ¿no? Que se acuerdan del problema del acuerdo nuclear, que dice, no, nosotros firmamos con Estados Unidos, no con una administración. Pues acá la administración norteamericana dice, ustedes no firmaron con una administración, ustedes firmaron con el Estado norteamericano. Bien, entonces, es cierto, lo demás hay otras cuestiones. En primer lugar, hay un apuro claro, yo creo que hay mucha gente que está totalmente convencida de que era hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 5 años, pero iba a ser exactamente lo mismo el resultado, pero en el fondo no es solamente un problema de falta de profesionalismo del ejército afgano, que en este caso se ha visto claro, porque, digamos, no es que han combatido contra los talibanes, lo que se ha visto es que se han desmenuzado frente a los talibanes, por no decir, como en algunos casos, incluso que han pasado, digamos, grupos enteros del lado de los talibanes. Lo que hay es el problema de la construcción de un Estado afgano. Piensen en esta contradicción. La dirigencia afgana tuvo 20 años, donde tenía la legitimidad internacional, el apoyo militar y el apoyo económico de la comunidad internacional, y no pudieron construir un Estado. Este en el fondo es el gran problema. ¿Y por qué? Por la corrupción endémica, por la falta de unión, algo que yo creo que es tradicional en la historia de Afganistán en los últimos 200 años como unidad política, y sobre todo por la imposibilidad de plantear algo más que lo que sea un poco más a corto plazo, ¿no? Entonces, ahí también me parece que hay una gran pase de factura de los norteamericanos y la comunidad internacional hacia la dirigencia afgana, diciéndole, mire, nosotros no vamos a seguir aquí para que ustedes sigan de esta manera, ¿no? Y el ejemplo claro es el presidente Ghani, ¿no? Abandonando rápidamente, sin renunciar, abandonando el país en avión cuando decenas de miles de sus funcionarios y de miembros de la administración quedan varados ahí frente a los talibanes. Exactamente. Paulo, vamos a otro tema. Régimen talibán 2.0. Hay dos grandes visiones. Una que dice que van a reivindicar lo que fue el régimen talibán desde el 96 al 2001, la restricción o cercenamiento de todos los derechos de las mujeres, las libertades básicas, etc. Pero otros dicen, no, ojo, hay un compromiso, una transición más pacífica al poder, no hay un contrapeso hoy día evidente y el régimen talibán también va a necesitar apoyo financiero, algo de la comunidad internacional. ¿Cómo ves tú? ¿A qué creerle más? ¿A un 2.0 parecido al pasado o tú ves elementos distintos en lo que pudiera ser un nuevo gobierno bajo el régimen talibán? A mí me parece que van a coexistir, porque no debemos perder de vista que a pesar de que tiene una especie de liderazgo unificado, en realidad los talibanes son muchos grupos que actúan en conjunto, ¿sí? Entonces, ¿es posible? No. Tenemos casos como Baradar, por ejemplo, que fue el que firmó el acuerdo con el presidente, con la administración Trump, una persona que supuestamente fue el fundador, o fue uno de los fundadores
del grupo de los talibanes, que pues, seguramente tienen mucho más roce internacional, entienden cómo funcionan las cancillerías del mundo. Lo vemos, por ejemplo, en el tratamiento mediático en las redes sociales que han tenido los talibanes, ¿no? Diciendo quédense, que hay un mando unificado, no van a entrar a Kabul, los civiles no corren riesgo, algo impensable hace 20 años. Entonces, algunas cosas y algunos sectores, estoy seguro de que han aprendido un poco las reglas de juego de ser un país en el sistema internacional. Pero también existen, por supuesto, muchos otros sectores que no. Y en ese sentido, probablemente tengamos la misma ideología, con las mismas motivaciones, con el mismo comportamiento que teníamos en los años 90, incluyendo los budas de Bamiyan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que creo que vamos a ver una lucha interna dentro del sistema del grupo de los talibanes, viendo exactamente cuál de estas perspectivas termina imponiéndose. Lo cierto es como vos decís, es que en un mundo como el de la actualidad, pues no puede vivir un Estado aislado. Y ahí es donde el problema pasa a lo que yo digo las potencias euroasiáticas, porque hoy en día serán Rusia, China, India, Pakistán, Turquía, en menor medida, Irán, por supuesto, los que van a tener graves preocupaciones por lo que sucede en Afganistán. Vamos entonces a ese último tema, Pablo. La geopolítica o geoestrategia en la zona asiática, centroasiática y más hacia Medio Oriente. ¿Quiénes son los ganadores en el corto plazo de lo que está ocurriendo? ¿Quiénes son los perdedores? Bueno, hemos hablado de Estados Unidos, pero hay otros actores más. ¿Y cuál va a ser el rol? Quiero especialmente que si te puedes referir a Pakistán y a China, por supuesto. Bueno, estos dos actores, desde mi punto de vista, creo, Jorge, que son los grandes ganadores. En primer lugar, porque Pakistán a nadie le es ajeno, que siempre ha sido uno de los grandes apoyos de los talibanes, lo sigue siendo, lo seguirá siendo y, por supuesto, obtendrá los beneficios en todo sentido que vienen de ese lado. Pero, en segundo lugar, China, que con su táctica, yo diría, casi tradicional de yo no me meto en los asuntos internos del país, solamente lo que quiero es que me compren, que me vendan y lograr posibilidad para mis inversiones, pues seguramente es un guiño muy claro, como lo han diplomáticamente ya lo vimos en los últimos 2 o 3 meses con los talibanes. Y recuerden que todo el proyecto chino de Obor, de la nueva ruta de la seda, requiere necesariamente de Pakistán, y Pakistán desde un punto de vista geopolítico, si uno ve un mapa, requiere de Afganistán para unirse directamente con China. Entonces, creo que estos dos actores van a ser los grandes ganadores. El otro actor que me parece que es un importante perdedor es India, ¿no? India, de hecho, los indios son uno de los primeros que ahora han quitado a la gente de su embajada por los niveles de tensión entre India y Pakistán e India y China, pues, y además India no está dentro del sistema de la nueva ruta de la seda, probablemente será uno de los grandes perdedores. Y después tenemos otro grupo de estados, fundamentalmente a Rusia. A Rusia le interesa que la inestabilidad afgana no se extienda más allá de su área primaria de atención, como son las ex repúblicas soviéticas de Asia Central. Y en este sentido, me parece que el fortalecimiento de las relaciones que ya son muy fuertes, ¿no? Pero sobre todo entre Rusia y Tayikistán, fue el primer destino de Agani, que después rápidamente fue hacia Uzbekistán, pues seguramente serán de gran interés. Y a pesar de que Rusia sigue teniendo a los talibanes como en el listado de grupos terroristas, pues había noticias en las últimas horas que indicaban que iba a haber una reunión de alto nivel entre representantes rusos y talibanes, y hasta ahora, por lo que sabemos, la embajada rusa en Kabul sigue funcionando. Entonces, Rusia está por verse. Los grandes perdedores, por supuesto, Estados Unidos y los países europeos, que a los cuales todo el mundo hoy señala con el dedo como para señalar los culpables. Y otro, si me permitís, un relativo ganador me parece que es el Estado de Qatar, ¿no? Vimos que ayer directamente Al Jazeera acompañó a los talibanes a ingresar al edificio presidencial. Baradar y otros líderes talibanes están todavía en Qatar, a pedido por supuesto de los Estados Unidos, y por lo tanto estoy seguro de que en medio de esta geopolítica por el liderazgo en los países árabes del Golfo, pues algún que otro punto va a ganar Qatar en el medio de esta situación. Solo para terminar con China, Paulo, ya que tú señalaste el interés pragmático, franja la ruta, recursos naturales como las posibles reservas de litio que tiene Afganistán, las minorías uigures que están en Xinjiang, limitando en el norte con Afganistán. ¿Cómo va a ser esa relación de las minorías musulmanas que han tenido problemas con China
y el posible o no apoyo talibán. ¿Cuál sería ahí el pacto con China? Estoy casi seguro, sí, sin estar muy cerca, pero de verlo desde el punto de vista de la lejanía y casi de nivel teórico, diría que aquí los chinos es precisamente su base de negociación, ¿no? Diciéndole ustedes no intervengan con nuestros problemas domésticos, nosotros no vamos a intervenir con sus problemas domésticos. Ese es el principal, me parece, punto que va a estar en la mesa de negociación. Los talibanes tienen mucho más para ganar por no involucrarse con o mejor dicho, por no enemistarse con China, que por mantener un canal abierto de comunicación relativamente amigable con los chinos. Y en este sentido, pues estamos viendo que el siglo XXI, como la historia de la humanidad es muy pragmática, las ideologías se dejan de lado y avancemos directamente hacia los intereses comunes. El clásico principio de no intervención que siempre invoca China cuando se le presiona por asuntos domésticos. Queremos agradecerte, Paulo Bota, director ejecutivo del Programa para Medio Oriente de la Universidad Católica de Argentina, en esta conversación de la sobremesa que vamos a compartir con toda la audiencia del Centro de Estudios Internacionales en un tema que hoy día capta la atención a nivel internacional. Que tengas muy buena tarde, Paulo, y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Un abrazo grande.